Empezó con la iniciativa de nuestra hermana Mayra y se consolidó después la orquesta a partir de que está con nosotros nuestro hermano Juan Manuel. La orquesta es más reciente y ahora, hermanos, pues también la orquesta ha sido de bendición para, no nada más para la iglesia, para muchas iglesias, muchas personas que han escuchado el mensaje. Así es que vamos a dejar la participación, a escuchar la participación del coro y de la orquesta de la iglesia presbiteriana Betel. Después que Jesús y los apóstoles hubieron participado de la Pascua y de la Cena, abandonaron el aposento alto y fueron al monte de los Olivos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí,
Se acerca el que me entrega. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera.
por la mía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve, camino Cristo, Rey, Señor, y fue de quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Él sangraba de la espalda, cruel castigo recibió. Fue de espinas la corona que llevó, y sufrió más al saber que su muerte esa gente iba a pedir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve, camino Cristo, Rey, Señor, y fue de quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. En Jerusalén su sangre vertió para dar salvación al que cree en él. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve, camino Cristo, Rey, Señor, y fue de quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas no lo tomó. Era la hora sexta cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: «Sed tengo». Y estaba allí una vasija de vinagre, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y hubo un gran terremoto que hendía las peñas.
Consumado exclamó, y su espíritu entregó, mis pecados él llevó cuando en la cruz murió. Oh, cuán grande fue el amor que logró el Salvador, escogiera cruel dolor por salvar al pecador. Consumada, terminada fue la obra de Jesús, de mi Jesús. Consumada fue la obra de Jesús en la cruz. Magna obra de perdón hecha por mi Redentor, ya el plan de salvación consumó el Salvador. El Cordero del Señor inmolado fue por mí, en la cruz Jesús llevó mi castigo y mi sufrir. Consumada, terminada fue la obra de Jesús, de mi Jesús. Consumada fue su obra en la cruz y en la cruz. Y José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz y envolviéndolo en una sábana limpia lo colocó en su tumba nueva. La tumba fue sellada y una pesada piedra puesta en la entrada, donde además le pusieron una guardia. De esta manera, el muy amado y unigénito Hijo de Dios pagó el precio de los pecados del mundo entero.
La muchedumbre se disolvió a pesar de los fenómenos extraños. El velo del templo que se partió en dos, el terremoto, los sepulcros abiertos y la oscuridad que envolvió a la tierra inmediatamente después de la muerte de Jesús. Los que se habían estado mofando de él cuando estaba sufriendo en la cruz no quisieron creer lo que él había dicho, que al tercer día resucitaría. Discutiendo entre sí, regresaron a sus distintos hogares. Los parientes y amigos de Jesús, tristes, cansados y confundidos, también se retiraron a sus casas. Una vez más, llegó la noche estrellada y nada turbó el silencio. La oscuridad solo se disipará. Pero María Magdalena, a quien Cristo había librado de 7 demonios, no podía descansar. Su amado amigo la había dejado. Estaba muerto. Su corazón fue quebrantado con la tristeza. Mientras los primeros rayos gentiles del amanecer se dejaban ver en el oriente, se levantó, se vistió deprisa y saliendo de la casa fue a la tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús hacía 3 días ya. Mientras caminaba se decía para sí: no puedo descansar. Me siento obligada a ir a la tumba de mi amado Maestro, mi Jesús, quien me dio libertad, quien quitó todo el pecado y tormento de mi vida. Pero, ¿qué fue lo que él decía de resucitar al tercer día? Ah, si pudiera creerle. Hizo una pausa y dobló sus manos en actitud de oración mientras elevaba la vista a la aurora del nuevo día. Pero ya amanece, debo apurarme. Pronto llegó a la tumba del Señor, mas, qué extraño, la piedra ya estaba quitada. ¿Quién habrá quitado la piedra? Con dudas y perplejidades
Y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eran María Magdalena y Juana y María de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En verdad el Señor revivió, gozo hay doquiera, llena nuestro corazón, infinita bendición. Pruebas abundantes dio, su sepulcro él dejó, pruebas de felicidad, qué preciosa la verdad. En verdad el Señor revivió, vive, En verdad el Señor revivió, id y proclamadlo, por doquier el hombre esté, presto id contadlo hoy. pruebas abundantes dio, su sepulcro él dejó, pruebas de felicidad, qué preciosa la verdad. En verdad el Señor revivió, vive, En verdad el Señor revivió, en los cielos reina, toda duda disipó, vive, aleluya, está. pruebas abundantes dio, su sepulcro él dejó, pruebas de felicidad, qué preciosa la verdad. En verdad el Señor revivió, vive, verdad resucitó, oh gloria, aleluya. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos.
y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Podía contener
Gracias a Dios porque nos permite compartir este mensaje a través del canto. Y voy a invitarles para que ahora tengan abiertas sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 a partir del versículo número 13. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, le voy a dar lectura a este texto a partir del versículo 13 y hasta el versículo 35. Voy a pedirles que ahí en sus lugares pongan atención. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al principio de este relato dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si ustedes pusieron atención a lo que presentó el coro, es precisamente de todo esto que hablaban los discípulos. De ese tiempo en el huerto del Getsemaní. Claro, el coro, digámoslo así, abarca hasta el huerto del Getsemaní en adelante. Pero si vamos atrás, tenemos el domingo la entrada triunfal, tenemos cuando Jesús expulsó a todos los cambistas que estaban ahí en el atrio del templo, maldijo a la higuera. Entonces toda esta serie de situaciones era lo que iban contando. Pero algo más que iba sucediendo es que estaban tristes. Ellos mismos lo relatan porque ya han pasado 3 días y no hay señales del maestro. Ellos esperaban que Jesús se levantara en armas en contra del imperio romano. Esperaban que organizara un ejército y fuera a la guerra contra el imperio y lo destruyera, y entonces pudiera establecerse la paz de Israel. Pero qué decepción. Qué decepción, porque este hombre, Jesús, no organizó tal ejército. Este hombre no se levantó en armas en contra del imperio romano, porque su reino no era reino de este mundo y no lo es de este mundo. Es un reino eterno, es un reino celestial. Pero los discípulos estaban tristes. Se les presenta a Jesús y no lo identifican. Entablan un diálogo sin darse cuenta de quién está a su lado. Es más, el Señor Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Y sabemos que la ausencia produce tristeza. La ausencia produce dolor. La ausencia inclusive produce temor. ¿Por qué? Porque no está el ser amado, no está aquella persona que compartió con nosotros, aunque sea un ratito. Algunos de ustedes están de visita con sus familiares en estos días aquí. Cuando se vayan y regresen a sus hogares, su familia se va a quedar triste. ¿Y qué fue lo que convivieron? 1, 2, 3 días, a lo mejor una semana, pero causa tristeza la partida. Y los discípulos estaban precisamente en esa misma situación. Sentían tristeza porque ya no estaba aquel que los había guiado durante 3 años, aquel que los había aconsejado, aquel que les había exhortado, aquel que les había enseñado. Y no recordaron las palabras que él mismo les había señalado de que sí, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. De hecho, ellos le preguntan, dice que Cleofas le preguntó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Este hombre que estuvo con nosotros y que sin embargo está muerto. ¿Qué perspectiva era la que tenían en este momento los discípulos? Una perspectiva de muerte. Recordando lo que sucedió allá en Egipto cuando el pueblo de Israel salió y que llegaron a un momento donde enfrente tenían el mar y atrás venía el ejército de Faraón, y le reclaman a Moisés diciéndole: ¿por qué nos has traído hasta este lugar donde no hay donde podamos enterrar a nuestros muertos? Hay arena nada más, enterramos a un muerto y la arena va a desaparecer, ¿y qué va a pasar con los cadáveres? En cambio, allá en Egipto teníamos un lugar donde poder enterrar a los muertos. Teníamos un lugar donde vivir, teníamos un trabajo. En ese momento se habían olvidado de todo el sufrimiento que pasaron allá en Egipto y lo deseaban. Fíjense lo interesante del asunto: un lugar de muerte lo estaban deseando para vivir. Y acá los discípulos estaban en esa misma sintonía, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estaban pensando en aquel que les había prometido volver, pero que no habían visto. Y todavía se atreven a decir: aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A nuestra perspectiva, hermanos, qué triste saber que Jesús ha resucitado y no se le cree. No se cree este acontecimiento. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, sí, es algo sobrenatural. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, sí, lo es. Sobre todo porque ¿quién fue testigo de la resurrección de Jesús? ¿Se dan cuenta que nadie fue testigo de su nacimiento y nadie fue testigo de su resurrección? Nadie lo vio nacer, nadie lo vio resucitar. Lo único que vieron allá fue simplemente un niño que estaba ahí, pero cuando llegaron los pastores ya había nacido. Acá en el sepulcro lo único que vieron fue un sepulcro vacío. Qué interesante la manera de actuar de Dios, porque nos deja con muchas dudas a veces. Pero ahí es donde debe entrar la fe que nosotros debemos tener en que este evento realmente pasó y que Cristo ha resucitado, aun cuando lo pongamos en tela de juicio, aun cuando dudemos de Él. Y es precisamente, hermanos, el ministerio de Jesús la vida que más ha sido cuestionada a lo largo de la historia de la humanidad después de Él. La filosofía ha querido destruir y echar abajo el acontecimiento de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La sociología también lo ha tratado de hacer. Y no digamos la psicología.
Pero para nosotros que somos parte del pueblo de Dios, la resurrección de Jesucristo es el evento más importante de nuestra vida, porque eso es lo que nos da la certeza de que Jesús está a nuestro lado. Y esa es precisamente la idea de Jesús aquí, porque Él viene para consolar a los suyos, Él viene para animarlos y para decirles, miren, aquí estoy. Claro, no lo hizo tan abiertamente, porque dice ahí que a Jesús solamente lo identificaron en el momento en que estaban cenando, por la forma en que dio gracias, por la forma en que partió el pan, y entonces ahí sí, y inclusive entre ellos dijeron, ¿no ardía en nuestro corazón todo lo que nos decía de las Escrituras? Pero nosotros no le hicimos caso. En esta tarde que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queda para nosotros la siguiente reflexión. O bueno, varias reflexiones. La primera de ellas, ¿hemos identificado a Jesús en nuestra vida? Porque Él ha llegado, Él ha venido, Él nos ha visitado. ¿Cuántas veces Jesús habrá estado en medio de nosotros y no lo identificamos? No le dimos la importancia que tenía. Aun cuando conocemos de la Escritura y aun cuando sabemos que necesitamos de Jesucristo para poder tener la vida eterna creyendo en Él y recibiéndole como nuestro Señor y Salvador, ¿cuántas veces hemos ignorado este mensaje? ¿Cuántas veces nuestros ojos han estado cerrados a las manifestaciones de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo? ¿Cuántas veces Jesucristo se ha aparecido en nuestra vida a través de actos que pudieran parecer muy sencillos o inclusive pudieran parecer esplendorosos? En alguna ocasión el Señor Jesús decía a sus discípulos que lo habían visitado en la cárcel, le habían dado de comer, le habían dado una cobija en tiempos de frío, le habían dado agua. Había estado enfermo y también lo habían visitado. Y los discípulos sorprendidos de, Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos si siempre te hemos tenido aquí? Y sus palabras son palabras que realmente nos deben hacer pensar. Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo sabemos que Jesús no estuvo entre nosotros ahorita, hermanos? Y no lo identificamos. ¿Cuántas veces ha sucedido así? Por eso es importante que no solamente digamos, sí, celebramos la Semana Santa y estuvimos toda la semana aquí en las actividades. De nada sirve si no reconocemos en Jesucristo a aquel que vino a entregar su vida por nosotros, a resucitar de la muerte para darnos vida eterna y para consolarnos. Él dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Y el Señor efectivamente es nuestro pastor que está para consolarnos en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Para que no acudamos en primer lugar a nadie más, sino solamente a Él. Y diciéndole, Señor, aquí están. Él nos dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces hemos acudido a este Jesús? Pero lo más importante, ¿cuántas veces le habremos rechazado? Él dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces habremos negado a Jesús? Y ojalá, hermanos, ojalá que realmente veamos a Jesús, el Salvador de nuestras vidas, el Redentor de nuestras vidas, y que no lo ignoremos, que no lo rechacemos, que no pase por alto de nuestra vida. Porque si lo hacemos, a lo mejor podría ser demasiado tarde. Las oportunidades se dan mientras estamos aquí con vida, porque una vez que fallezcamos, ya no hay ninguna oportunidad. Recordemos que el Evangelio se sintetiza en ese texto que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿ya creyeron en Jesucristo como su Salvador? Ojalá que sí. Y si no, pidan al Señor que llegue a su corazón. Que el Señor nos bendiga.